Estamos en la parte final de esta edición de Caracú. Ya hicimos un repaso de los temas centrales de estas últimas semanas. La ley 1335 del Servicio Diplomático y Consular, que hoy está en jaque porque están intentando modificarla con el argumento de modernizar. El informe que solicita el Senado al Banco Central de Paraguay, por otra parte, y la respuesta que da el Banco Central de Paraguay. Y en esta última parte del programa, en este último bloque, vamos a hablar de las denuncias por abuso en la Academia, Juanqui. Una cuestión que, como decíamos y reiteramos desde el inicio del programa, no es nueva. Paraguay ya tiene incluso 2 sentencias en contra por abusos y maltratos físicos en la preparación castrense. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente allí? ¿Cómo se le ocurre a las autoridades, a las cabezas de una institución, por ejemplo, que una persona hasta vuelva a comer su propio vómito, que le den de tomar 4 litros de agua para después golpearle en la boca del estómago, que los abusos físicos sean parte de una instrucción militar? ¿En qué cabeza entra, Juan? Realmente terrible lo que ocurrió. Estamos hablando de... Conocimos 3 casos en los últimos días. 3 casos que salieron a la luz y uno de los cuales los altos mandos militares trataron de desmeritar la denuncia de uno de los jóvenes diciendo no, pero a él se le expulsó por robo. Perfecto. Genial si es que realmente fue expulsado. En un proceso, hay que decir, bastante llamativo, porque fue un sumario brevísimo, no hubo ni siquiera posibilidad de defensa, sino que lo echaron y lo volvieron a echar. Y después de echarlo y cuando sale a la luz lo convocan nuevamente pidiéndole que vaya uniformado. Cosa bastante rara, Ricky, porque un civil no puede vestir el uniforme militar. Y si un joven ya fue expulsado de la academia, porque supuestamente es ladrón, ¿por qué lo vuelven a convocar? Se suspendió la audiencia que debía realizarse el lunes, pero ¿por qué lo vuelven a convocar vestido militar si ya lo habían expulsado? Y cuando salta la denuncia realizada por los padres, el argumento presentado por los militares es decir, no, pero él se fue expulsado por ladrón y por eso están haciendo las denuncias. Cuando hay una causa diferente, ¿no? Claro. Estamos hablando de abuso y maltrato físico. El caso de la acusación por robo tiene que ir en una cuestión paralela, no precisamente respondiendo a un abuso y a un maltrato físico. Y a este joven le hicieron tomar, entre otras cosas, era los hechos de tortura que relataban, era la famosa posición de las manos con los palillos entrecruzados, tenía los dedos deformados, tenía la cabeza magullada, con rastros de golpes, hasta con una especie como que se quedó en parte hundida alguna parte de la cabeza, producto del famoso trípode, que es el que le hace mantenerse parados de cabeza para abajo, básicamente durante horas. Y en una de esas oportunidades es que le hacen tomar 6 litros de agua, le pegan en la boca del estómago, le hacen vomitar y después de vomitar le hacen meter su cabeza dentro de su propio vómito. Es un solo caso de los 3 que tuvimos. El segundo caso es el de un joven que terminó en terapia intensiva, Ricky, en el hospital militar. El tercer caso de una joven, de una mujer, de una joven que denunció también su familia severos abusos cometidos en contra de ella. Y la respuesta de los militares es no, pero esto es de larga data, esto viene de antaño. Y por más de que venga de antaño, no quiere decir que esté bien, porque el mundo ha cambiado y no puede ser que sigamos soportando la idea de que entrar a la carrera militar, para mi gusto totalmente desfasada ya en estos días, pero es opinión personal, que entrar a la carrera militar siga siendo significado de tener que soportar apremios físicos innecesarios. Cuando en el caso del joven Vargas Areco y otro joven de apellido Acevedo, ya fue condenado al Estado paraguayo en el primero por una ejecución extrajudicial por parte de un militar, de un joven de 16 años que estaba cumpliendo su servicio militar obligatorio. En el segundo, también el servicio militar obligatorio, se murió a consecuencia de los apremios físicos a los cuales había sido sometido. Vamos a seguir con eso. Y nota aparte, Ricky, el senador Tony Ampuril. El senador Tony Ampuril que fue a ver a uno de los cadetes y su respuesta fue no había hematomas. Yo entonces no creo nada. ¿Es doctor el senador? No. Dentro de este grupo de comedia, el médico, muy buen médico, era Alberto. No Tony Ampuril. Y él se fue y dijo, no, yo vine acá, se fue sin médico, como presidente supuestamente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y no hay hematoma, entonces yo no creo nada, dijo en el caso del joven que seguía en terapia.
las barbaridades que se cometieron en la Academia, el tema de nuestro siguiente material, Ricky. Y déjeme decirle al senador que no se necesitan hematomas para que una persona, o rastros de hematoma en el cuerpo para que se pueda reflejar realmente un abuso o un maltrato en una persona. Como decía Juan, que en el relato, golpes en la boca del estómago o tener que vomitar, probablemente no te deje algún hematoma, algún rastro físico. Sin embargo, es un abuso. Yo creo en el orden, Juan, yo creo en la disciplina, yo creo en la responsabilidad personal y colectiva. Yo creo en todo eso. Pero esto, señoras y señores, no es ni orden, no es ni disciplina, ni es apuntar a la responsabilidad personal y colectiva. Esto, con todas las letras, es abuso y es maltrato. La modernidad no llegó a las filas de las fuerzas militares en Paraguay. Dentro de los cuarteles existe un país paralelo, oscuro, anticuado, que cree que puede regirse por sus propias leyes, alejadas del respeto a la dignidad y a los derechos más básicos. Eso quedó de manifiesto una vez más la semana pasada, cuando salieron a la luz casos de cadetes de la Academia Militar Francisco Solano López, Academil, situada en Capiatá, y del Liceo Militar Acostañú, Licemil, de Ipané, que fueron sometidos a terribles torturas. La vieja práctica de que cadetes superiores agredan a los de años inferiores siguen absolutamente firmes. Es el caso de uno de los jóvenes que fue sometido a todo tipo de vejaciones. El joven ingresó hace 3 años a la Academil con el sueño de ser piloto. Desde que llegó a la institución fue sometido a todo tipo de maltratos, castigos y torturas. Sí, su idea era, me decía mamá, vamos a ir a recorrer el mundo, me decía. Yo te voy a llevar conmigo, me decía. Por eso fue que decidió ingresar y fuimos tan locos en ese momento que le apoyé yo para que él se anotara para el arma de fuerzas aéreas, que eran solamente 25 cupos. De haber por lo menos, qué sé yo, intuido, le hubiera dicho, bueno hijo, vamos a buscarte otra forma de que te capacites y veamos la forma de que veas otro sueño o algo así. Porque normalmente se decía este tema lo del cuartel, ¿verdad? Pero este no es un cuartel, esta es una academia donde ellos se van a formarse, a capacitarse, tienen sueños. Lo nuestro comienza cuando se le expulsa a mi hijo. Ahí nosotros nos percatamos, ¿verdad? Bueno, veníamos sabiendo de que él estaba siendo apremiado físicamente, ¿verdad? Cuando se le expulsa a mi hijo por un supuesto hecho de robo, nosotros dejamos constatado en el acta de expulsión, de exclusión de la lista de cadetes, dejamos una constancia de que íbamos a presentar informes médicos concernientes a mi hijo, ¿verdad? Eso ocurrió el día 11 de marzo. Nosotros le llevamos a nuestro hijo a emergencias médicas, en el cual le hacen su diagnóstico médico y se constata de que tiene traumatismo en la cabeza y también en la mano izquierda, producto de que él estaba haciendo el famoso trípode y también con los palitos dentro de la mano. Y en el cual eso le ocasionó aquí golpes en la mano, ¿verdad? Contusiones, y por la presión que ejercía el palito ese le reventaron el dedo. Nosotros estábamos muy atemorizados al ver las manos de nuestro hijo, estaba hinchado enormemente. Pero en ese momento nosotros no pudimos hacer nada porque él estaba todavía adentro. Nosotros no teníamos tiempo de quitarle y llevarle a un centro asistencial, ¿verdad? Para hacerle un diagnóstico médico. Y estas torturas vienen ya prácticamente desde que ingresó dentro de la Academia Militar. Al joven lo torturaron hasta por pedir el día libre que le correspondía por su cumpleaños. Esa semana hubo un día en el que lo hicieron parar de cabeza después de tomar 6 litros de agua, lo golpearon en el estómago y le hicieron meter la cabeza en un recipiente con su propio vómito. Me llama un padre de familia y me cuenta que iba a ser su cumpleaños el 19 de noviembre del año pasado. Cuando va de vuelta a Franco, él comunica que su cumpleaños va a ser el día viernes. Y entonces en toda esa semana me llama el papá y me dice, ¿por qué avisó que va a ser su cumpleaños? Y en toda esa semana desastre le hicieron. Llega el viernes a la mañana del día 19 de noviembre, me llama el papá y me llama un papá y me dice, Rubén,
tenés una silla al lado, me dice, para que te sientes, por favor. Te quiero comentar algo muy fuerte, me dice. Y ahí me comenta que le dieron de tomar 6 litros de agua continuos y luego le golpean en la boca del estómago y le hacen devolver en un balde. Y ahí le introducen la cabeza haciendo el famoso trípode, pero con su cabeza dentro del balde, con su propio vómito. Luego le levantan ahí y le hacen un corralito, no sé qué, en el cual donde le pegan los cadetes superiores. Y eso, como él decía, es porque sí, porque no, o por si acaso. Así era lo que ellos dicen. Porque sí, porque no, o por si acaso. Algunas veces sin ningún justificativo. Porque caminaste mal, porque no está bien tu ropa. Ahí ya vienen los cadetes de cursos superiores, ¿verdad? A torturarlos, vamos a decir tortura ya. Porque eso no creo que sea un descuereo nada más o una disciplina militar el de hacer eso, lo que te dije recién, de meter en su propio vómito, ¿verdad? Su cabeza por lo menos. Para mí que no es algo disciplinario ni tampoco creo que no esté en la malla curricular militar que ellos tienen que pasar por eso, aprovechándose de esa situación, ¿verdad? Y aprovechándose que él es curso inferior a él. Él no nos contó nada al salir, no nos comentó nada, pero nosotros al ver la cabeza de nuestro hijo, ¿verdad? Que estaba hinchado, ¿verdad? Y estaba deformado y también que tenía todavía los rastros en la mano. Entonces por eso nosotros decidimos realizarle los estudios en emergencia médica. En ese momento me quedé paralizada. Era una impotencia enorme porque él quería, o sea, es el sueño que él tiene. Le decía, ¿estás seguro? ¿Querés estar ahí? ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien ahí? En todo momento él decía sí, que estaba bien, que estaba todo tranquilo. Pero en el fondo yo sabía que no era así. En el primer momento cuando yo encuentro un escrito y me pongo demasiado mal y vengo corriendo y le digo a mi marido, ¿qué hicimos? ¿Por qué estamos apoyándole a que él siga en ese lugar siendo que está siendo denigrado, está siendo maltratado? Le maltrataban a la hora de comer, se derramaba jugo en el plato donde él estaba comiendo. Le hacían darse la vuelta para que no le miren mientras los otros están comiendo, porque son cursos superiores los que están en la mesa. Y la otra parte cuando más me dolió fue cuando él en noviembre iba a ser su cumpleaños. En esa semana él temprano comunica y me dice, mamá, voy a hablar con los superiores porque me parece que ellos te dan un día libre en tu cumpleaños, me dice. Y coincidentemente caía un viernes. Pues los viernes ellos tienen franco, ¿verdad? Entonces iba a salir el viernes y después el domingo iba a volver. Pero ¿qué pasa? Viene ese viernes, antes de salir, me dice, mamá, ya estoy por salir, me dice. Ah, bueno, qué bueno. Después no aparece, no viene a la hora en que tenía que venir. Le mandan sacarse todo el uniforme otra vez. Pues le dice otro, sí, andate nomás. Y le manda a venir para la hora del almuerzo. Viene apenas el almuerzo, no le dejaron quedarse ese fin de semana en casa. Vuelve en el mismo día, almuerza todo y ya se va. ¿Por qué? Porque él vino con rastros de golpes, vino con el cuerpo todo adolorido. No podía sentarse en la mesa para almorzar con nosotros. Le dolía todo el cuerpo, el estómago. Había sido por el hecho de que le torturaron toda esa semana. La respuesta de los superiores fue decir que el joven fue expulsado por robo, en un proceso sumarísimo y en el que no se pudo ni defender. Y acaso como si la expulsión fuera un atenuante para todas las graves denuncias. Asimismo, yo escuché en la rueda de prensa que hicieron los militares, ¿verdad? El día miércoles, que esto venía de un cadete que fue expulsado por robo. Y bueno, nosotros nunca escondimos que el hecho de la expulsión de nuestro hijo. Jamás nosotros dijimos que sea mentira o nada por el estilo. Y que por eso nomás nosotros realizamos la denuncia. No, nosotros realizamos la denuncia por los golpes que tenía mi hijo. No porque nos sentíamos resabiados porque se le ha expulsado, no. Nosotros porque vimos que era algo que no podría haber ocurrido con él. Eso es un crimen de lesa humanidad. Pero ellos nunca quisieron hacer bien las cosas por lo que veo, porque ya les expulsaron de una ya luego a nuestro hijo, sin que haya un sumario previo, vamos a decir. Solamente hubo una prevención sumaria, en el cual ellos decidieron ya expulsarle a nuestro hijo. Me sentí demasiado adolorida, me dolía el corazón, el alma, viéndole así a mi hijo con los golpes, dando 3 años de su vida prácticamente ahí aguantando todos esos maltratos que pasó. Y al final le expulsan como un ladrón. Es una impotencia enorme, un dolor enorme. Ahora al final le notifican para que él se vaya a una audiencia, después de haber sido expulsado, para una audiencia todo uniformado otra vez.
Yo estoy con la desconfianza del por qué le están llevando otra vez y ya le expulsaron. ¿Qué garantías yo tengo de que en ese juicio va a ser un juicio limpio, vamos a decirle, siendo que militares son los que van a estar ahí? No nos sentimos con garantías como para que él vaya y que le pase cosas peores, porque ahí se agarran represalias. El joven recibe una notificación para una declaración indagatoria dentro de una instrucción sumarial. Sin embargo, esa notificación la recibe luego de que él haya sido excluido de la academia. Primero lo excluyen, lo apartan, esto se denuncia, se mediatiza, los militares hacen la conferencia de prensa, se mediatiza cada vez más denuncias se presentan y posteriormente reciben la notificación para la realización de una declaración indagatoria de Rubén, indicándole en esa notificación que él se tiene que presentar uniformado, siendo que los civiles no pueden portar uniforme. Tenemos cierto temor a lo que pueda ocurrir, porque todos ya nos dimos cuenta que garantías ya no existen. Entonces, no podemos confiar en la justicia militar ni en el procedimiento militar. La situación en la Academil estalló públicamente tras varios casos de supuestas torturas de cadetes de cursos inferiores y uno de ellos internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar. En total, serían 2 cadetes mujeres y 3 varones las víctimas de tortura en la Academil. Uno de ellos fue hospitalizado, tras supuestamente caer de un árbol. El entonces comandante de la Academil, general Caballero García, relató lo que presuntamente sucedió con el cadete del tercer año de caballería, Alcides Ariel Mancuello Figueredo, quien hasta ahora se encontraría en terapia intermedia en el Hospital Militar. Contó que Mancuello subió a un árbol de eucalipto para bajar las hojas para la preparación de infusiones ante casos respiratorios en la institución. Según versiones de allegados, serían muchas más las víctimas de las torturas en la Academil, pero no todos realizan la denuncia por temor a represalias. Paralelamente, también se dieron supuestos casos de violencia en el Liceo Militar Acostañú. Según nosotros tenemos conocimiento prácticamente desde que ingresó en la Academia Militar. Ya le comenzaron a le comenzaron a maltratar, ¿verdad? Luego llegó la pandemia y salieron, ¿verdad? Ellos ingresaron en febrero y la pandemia, ellos salieron creo que en marzo o abril, ¿verdad? No recuerdo bien ahora. Y ella vino ya con rastro, pero nosotros pensamos que era algo normal. Como que tampoco él nunca nos contó nada. Siempre se guardó todo. Nunca dijo, papá me hicieron o mamá me hicieron esto, no. Nosotros nos enterábamos por otros padres de familia que también estaban muy preocupados por sus hijos. Pero como ahí en la Academia Militar impera el famoso código del silencio. Vos hablas y se te sanciona. O si no, vamos a decirle, te escrachan de cuñaí. O también le dicen ellos partera. No se puede dejar de citar la no tan brillante apreciación del senador del partido Hagamos, Tony Apuril, quien acudió al Hospital Militar y como buen médico dijo que no podía existir tortura si no había hematomas. Un momentito, nos confirman de producción que Apuril no es médico, ni fue acompañado por un profesional de la salud. De todas maneras, escuchemos sus apreciaciones. Cuando existen esas sospechas, obviamente dejan un rastro a nivel físico o tienen algún síntoma o algún diagnóstico que pueda conducir a la sospecha. En este caso no se verifica eso. Por lo tanto, uno tiene que, si la sospecha existe, es una sospecha basada en qué, yo preguntaría, porque en realidad la sospecha tiene que estar basada en algo, en una pista, en un dato, en un hematoma, aunque sea algo, ¿verdad? Y eso no existe, ¿no? Esto suena conocido, ¿no? Asentamientos de instrucción militar a fin de dialogar con los encargados de la misma para averiguar sobre el trato que se tiene con los semeforistas y ver si es cierto que se realizan abusos físicos y psicológicos con ellos. Al respecto estamos con el teniente del 4º pelotón de la 3ª compañía del 1er batallón de aspirantes con asentamiento de Mariano Roque Alonso. Teniente, buenas tardes. Mire, yo le voy a explicar, recluta. Acá se cumple estrictamente las órdenes del señor comandante jefe, ¿verdad? Nosotros, acá todos los bichos, ¿verdad?, están gozando de buena salud, ¿verdad?, y de todas las garantías constitucionales. No sé si me explico.
Se dice que aquí habría malos tratos en el sentido físico hacia los aspirantes, cabos, a los sargentos. Pero usted está loco, recluta. ¿De dónde sacó usted eso? ¿Entendí? Bueno, acá nosotros estamos prohibidos, pero prohibidos por una orden expresa del señor comandante en jefe, mi general Lino César Oviedo. Perdón, el comandante en jefe es, según tengo entendido, el señor Juan Carlos Guamosi. No, negativo, ese es un particular, ¿verdad? El señor es civil. Nosotros acá respetamos la cadena de mando, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos, nosotros acá acatamos la orden de nuestro comandante, ¿verdad? Y como le digo, no existe acá descuereo, acá están todos contentos. Ironías fuera, es triste escuchar que un legislador dé este tipo de declaraciones ante una situación tan grave. Y más cuando es miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Ojalá pudiéramos decir que son casos aislados, pero la verdad es que no. Es una práctica sistemática que sale a la luz cada vez que la situación se hace insostenible. Justamente el que te había dicho que me avisó lo que le hicieron a mi hijo. Su hijo también fue blanco de mucha tortura y mucho maltrato. Totalmente decepcionante. Realmente incluso yo me siento ofendida en mi inteligencia porque se sabe que también existen hematomas internos y no siempre los hematomas son visibles. Hay golpes internos, pero los hematomas quedan por dentro. Y tengamos presente el transcurso del tiempo para la aparición, evolución y desaparición de los hematomas. Este cadete cayó del árbol a principios de marzo. En teoría cayó del árbol a principios de marzo. Estamos en los primeros días del mes de abril y los hematomas tienden a desaparecer de 15 a 20 días después de haber sufrido el golpe. En 2017, 5 cadetes fueron expulsados porque mandaron al hospital a uno de grado inferior. Y antes hubo otros cadetes que denunciaron lo que ocurría. Por ejemplo, está el caso de Rafael Sainz, que en el 2010 denunció tortura física y psicológica. César Cardoso, quien abandonó la academia denunciando que fue agredido con una plancha caliente. Estas situaciones ya costaron vidas jóvenes en los cuarteles y a Paraguay lo llevó a ser condenado no una, sino 2 veces en estrados internacionales. La responsabilidad del Estado se configuró toda vez que las autoridades no aclararon las circunstancias que llevaron a su muerte en un establecimiento militar, bajo tutela del Estado y sin que se hubiera desvirtuado satisfactoriamente los indicios respecto a la posibilidad de una muerte violenta. Las torturas y los apremios siguen siendo una práctica habitual en filas castrenses en pleno 2022. Todo bajo la excusa del fortalecimiento del espíritu y otras mentiras más. Y queremos que se haga justicia. Yo sé que estamos batallando, luchando con un ente del Estado que es muy poderoso, que es la castrense, ¿verdad? Y queremos llegar hasta ¿cómo se dice? Hasta el final y que se haga justicia por esto. Una impotencia enorme, porque hay casos, y así como el general en ese momento me dijo, el tema de la tortura no es de ahora, es para forjar el espíritu. Según él decía que iba a continuar con todo eso. Nosotros vamos a acompañar hasta donde podamos, hasta donde sea posible. Vamos a tratar de conseguir la imputación, la acusación y la posible condena, porque esto no puede continuar, no puede continuar. ¿Cuánto tiempo más se seguirán permitiendo los abusos? ¿Se debe esperar una muerte más de otra vida joven? Vean así este material que preparamos sobre las atrocidades cometidas en la academia en Boca, testimonios de padres y también un recorrido un poco por los hechos que generaron 2 sentencias a nivel internacional contra el Estado paraguayo por los abusos cometidos en filas castrenses. En pleno 2022 no puede ser que tengamos que seguir hablando de cosas como que ser militar signifique no el servicio a la patria, sino bajo el cual en teoría funciona el servicio militar o funciona el concepto de la carrera militar, sino estar hablando de atrocidades cometidas contra aspirantes. Y no podemos estar hablando que un senador vaya y diga, no, pero no hay hematomas, entonces está todo bien, yo no creo que haya tortura. O que la respuesta inmediata sea un tratar de desmeritar a la persona diciendo, no, pero es ladrón y por eso se le echó. Perfecto. Suponiendo que haya sido realmente así, como ya dijo Ricky, son causas totalmente paralelas.
Lo uno no permite lo otro y no elimina la existencia de lo otro. Es realmente terrible lo que está pasando. Y son 3 casos que nos estamos enterando hoy. Pero ¿cuántos casos más hay todos los días en la Academia? O en el liceo militar, o en el servicio militar obligatorio. ¿Cuántos más? De los cuales no nos estamos enterando porque bajo la excusa del verticalismo de las fuerzas militares se prohíbe la denuncia de este tipo de cosas. Y esa es la pregunta con la que nos quedamos, Juanqui. ¿Cuántos casos más hay detrás de estos que se vienen evidenciando? Y hay que seguir evidenciándolos, poniéndolos sobre la mesa. Y señores, tienen que dejar de izar y defender la bandera del abuso y del maltrato físico con la carátula o con la excusa de la acusación del pelele. Pelele es el que está denunciando Un pelele es el que no aguanta. No, señores. Acá no hay peleles. Acá hay gente bien valiente que se pone los pantalones para salir a denunciar a toda una estructura que por años y sistemáticamente vino abusando y maltratando físicamente con la excusa o con la idea de que eso es disciplina. Eso no es disciplina, señores. Eso es abuso, eso es maltrato. Y hay que dividir las causas, como decía Juanqui. Si hay ladrones, hay que sacar a los ladrones de lado. Si hay gente irresponsable, hay que sacar a los irresponsables de lado. Si hay gente que no se pone la camiseta de la disciplina como una instrucción militar, tiene que sacar de ese lado. Pero acá no se puede permitir y no se puede tolerar los abusos. Y no lo vamos a hacer. Y lo vamos a seguir denunciando para que aquellos que sostengan y defiendan la bandera al abuso, acusando del pelele a que lo denuncia, queden evidenciados todavía más. Y lo vamos a seguir haciendo acá desde Caracú, Juan. Exactamente. El verticalismo no puede significar más silencio. No puede más significar aguantar estoicamente los abusos y las torturas a los cuales están siendo sometidos jóvenes que, como el caso de uno de ellos, quería ser piloto y vio en el arma de la aviación la posibilidad de alcanzar ese sueño, de ser piloto. Contaba a su mamá que él le decía: te voy a llevar alrededor del mundo, mamá, cuando sea piloto. Ese sueño es el que frustraron. Vamos a seguir permitiendo que el verticalismo sea sinónimo de silencio y de opacidad y de estoicismo ante las torturas. ¿Cuánto tiempo más los militares van a seguir manejándose como si fueran un estado aparte en el cual no impera el derecho, los derechos humanos, la dignidad de la vida humana? ¿Cuánto tiempo más? Hace un par de años nada más tuvimos el caso de una teniente que quería amamantarle a su hijo y que recurrió a estados judiciales y fue condenada ella por la justicia militar porque por denunciar que no le dejaban de amamantar a su bebé. Fue condenada ella. Hoy no puede ser condenado absolutamente otra persona que no sea aquellos que son los responsables de las torturas cometidas contra estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes. No se puede tolerar absolutamente nada de esto. La justicia militar ya no puede seguir actuando como si existiera un Paraguay aparte dentro del cual ellos manejan sus propias leyes. Nos encontramos el jueves, Enrique. Próximo jueves por la misma señal acá en ABC TV, por supuesto, con mucho más de Caracú todavía. Nos vemos. Que tengan una excelente semana.